Muy buenas noches. Pues la nota la ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está lo ocurrido en ayer, en la celebración de la Constitución, lo que pasó con la ministra presidenta Norma Piña. Y también están todos los pendientes para resolver controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad, por lo que se espera pues, que va a haber muchísima actividad ahora con la presidencia de Norma Piña. Y además, hace unos días la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dictó sentencia para que México elimine la figura del arraigo y cambiarla a prisión preventiva oficiosa. Todo esto tiene que ver, desde luego, con temas judiciales. Y pues lo que ocurrió es que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que dicha sentencia es un despropósito y una falta de respeto al Estado mexicano, el pedir que cambiemos nuestra Constitución. Bueno, para debatir todos estos temas políticos, jurídicos, internacionales en torno a el Poder Judicial de la Federación, saludo a Javier Tello. Buenas noches, Javier. Leo, muy buenas noches. Jorge Castañeda. Jorge, buenas noches. Hola, Leo. Y Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, Leo. Buenas noches. Déjame empezar contigo, Héctor. Desde luego, muchos temas que hablar, pero tenemos que empezar con lo que está ahorita en las redes, muy caliente, que entró el presidente de la República, el jefe del Estado mexicano, sí, y la ministra presidenta de la Suprema Corte no se paró, tal como lo exige al parecer el protocolo, yo no sé. En Estados Unidos, hay que decirlo, cuando entra el presidente al State of the Union, al discurso del informe presidencial, los justices, los ministros de la Corte no se paran tampoco. ¿No se paran, Leo, o no aplauden? No aplauden, creo. Según yo, no aplauden ni yo creo que no Fuerzas Armadas ni ministros de la Corte, pero yo creo que sí se paran. Yo creo que no se paran cuando entra el presidente, pero no importa. En fin, o sea, hay protocolos. No, están parados. Es decir, todos están parados al entrar. Cuando entra sí, el Sergeant at Arms, dice, sí, ladies and gentlemen, bla, 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 the President of the United States. Y entonces entra el presidente y todos están parados porque están en la chorcha, pues. Por eso, pero a ver, yo creo que lo importante es que hay protocolos como para dar la idea de que son independientes, son parte del Estado y no son parte de digamos, de un poder como es el Poder Ejecutivo. ¿Cómo viste esta? Bueno, lo que yo vi en los videos sucesivos que vi es que el presidente llegó, saludó muy rápidamente y no con mucho entusiasmo y de lejecitos a Santiago Krill, que es el presidente de los diputados, a la presidenta ministra y al del Senado, y se metió. Sí. Y luego se entretuvo, al parecer, saludando, y los otros siguieron, y cuando el presidente llegó a la mesa del presidium, ya estaban sentados. Y entonces cuando el presidente llegó, se pararon y le aplaudieron. Correcto. Y ahí la presidenta ministra se quedó sentada aplaudiendo. Sí. A inmediata continuación dijeron, vamos a rendir honores al jefe de Estado, al presidente. Sí. Y cuando vino el momento de rendir honores, la presidenta ministra se le puso de pie. Correcto. Y observó el ritual. Realmente han hecho de unos incidentes una elaboración realmente ¿No fue a propósito, entonces, tú crees? Bueno, hubo una queja explícita de Jesús Ramírez, de la presidencia, sí, Jesús Ramírez, porque la señora estaba sentada aplaudiéndole al presidente en lugar de estar de pie. Él es el que empezó el asunto. Sí. Ahora, lo que es interesante de fondo es que sí estamos viendo a una presidenta ministra que ha dado señales de distintos tipos de que va a proceder según su juicio profesional, constitucional, y que no está dispuesto, como Saldívar, a hacerle caravanas y a hacerle cortesías y a jugarle políticamente de más al presidente. Ahora, incluyendo el discurso, ¿no? El discurso es muy claro. Sí. Y es muy coherente con todo lo que ha hecho y con todo lo que hemos sabido de chismes que no han sido desmentidos, de la primera reunión que tuvo con el secretario de Gobernación, la ministra Piña, la presidenta Piña, y llegó a decirle el secretario de Gobernación pues que tenían algunos asuntos que les importaban mucho y que porque eran asuntos pues que había mucho dinero de por medio y había ahí, entonces
al parecer la presidenta ministra le dijo, ¿está usted diciendo que hay dinero aquí, que hay corrupción? No, no estoy diciendo eso. Ah, bueno, mire, qué bueno que esos son los problemas que a usted le interesan. No son las prioridades de la Corte, son las del Ejecutivo y está muy bien. Consíganse unos buenos abogados para litigarlo. Queriendo decir, aquí pues no va a haber ningún trato especial a estos asuntos porque son los que les importan a ustedes. Es también muy coherente con la manera como fue electa, que fue electa en una elección, ya lo hemos hablado, sí, aquí y se ha desmenuzado mucho, sí, realmente independiente de parte de los ministros en el sentido de que votó cada quien según sus convicciones y según sus intereses. No hubo alineamiento. No hubo que, aquí están los ministros del presidente y acá están los ministros contra el presidente. No hubo tal cosa. Sí. Y de esa votación genuina, individual y de acuerdo con los intereses de cada quien y las convicciones, salió electa esta, que es una ministra que viene del Poder Judicial, ha hecho toda su carrera en el Poder Judicial y tiene fama pues, de ser una seria, solvente, constitucionalista, que pone en primer término el tema, digamos, técnico, profesional, constitucional. Al mismo tiempo dijo ayer una cosa muy interesante, que el hecho de que sea la Constitución la que rige no quita de ninguna manera las diferencias de interpretación entre quienes están juzgando. Al contrario, enriquece y que esta riqueza es parte de la esencia del asunto. Sí. Y dijo, sí, muy claramente, que el Poder Judicial, ya no solo la Suprema Corte, sino los jueces, van a juzgar de una manera independiente porque en la independencia está la imparcialidad. Uh-huh. Y luego citó, muy a propósito, el lema que está puesto en la Corte, que dice, somos siervos de la ley para poder ser libres. Y me parece una gran frase, no sé quién la hizo. No sé. Desde luego que es mejor que por mi raza hablará el espíritu. No, bueno. A ver, Javier, desde que empezamos este sexenio, tú me acuerdo que decías que no sabías qué tan buena idea era judicializar todas las desavenencias, todos los conflictos, digamos, que había de la 4T o en contra de la 4T, ¿no? Y bueno, estamos aquí 4 años después y seguimos hablando de la judicialización y de lo que viene, de los pendientes, Javier. Sí, no, de acuerdo. Déjame, ahorita entro a ese tema, pero respecto al tema protocolario, creo que es importante que nos quede claro las reglas no escritas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en México, donde sea, respecto a cómo se comportan los distintos poderes cuando se juntan. Creo que es importante tener reglas claras, ¿no? Como decíamos, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial, cuando da el informe a la nación el presidente de Estados Unidos, que por cierto es mañana, no aplauden a ningún presidente nunca. Es una regla no escrita. Se me hace sensata. No se paran cuando los otros sí aplauden y se paran. No se manifiestan de ninguna manera. Ni aplauden ni se paran. Es más, Ginsburg, la pobre, se quedó dormida en un fabuloso discurso de Obama. Ni modo. ¿no? Entonces, no creo que fue a propósito, se quedó dormida. Entonces, pero la parte protocolar importa porque hay la sustancia, que es la manera de hacer presente la división de poderes, etcétera, etcétera. Entonces, no es menor. Entonces, valdría la pena saber cuál es el protocolo, si existe, si no existe, si hay reglas no escritas. Si es escrito o no escrito, ¿no? Y si fue a propósito, en fin, ¿no? Por cierto, hoy el presidente dijo, celebro que no se haya parado, porque lo que significa es que hay división de poderes. O sea, agarró por ahí. Ese fue el spin, ese fue el giro que le dio el presidente. Bien ardido. No. Bien ardido. Pero eso es lo que dijo el presidente hoy, ¿no? Sí, mi argumento desde el inicio ha sido que siempre hay un riesgo en ciertos contextos de que se busque resolver problemas que se deben de resolver, ya sea en las urnas o en el Congreso, en el Poder Judicial. Y para apartarlo de México, uso el caso de Estados Unidos. Lo que pasa a partir más o menos de los 1950-60 es que el Partido Demócrata en su momento ve que no hay manera de cambiar la Constitución para enfrentar la discriminación. O sea, su causa era justa. Pero no había manera, por el control que tenían los demócratas conservadores en el sur. De cambiar por la vía constitucional, legislativo, lo que había que cambiar. Entonces se van a la Corte y ganan.
¿Qué es lo que sucede? Dicen, caray, pues por aquí va la cosa. Olvidémonos del Congreso y busquemos los cambios que queremos a través de la Corte. El tema de los gays, el tema del aborto y bla, 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 bla. No, bueno, perdón, pero todo lo de toda la discriminación contra los afroamericanos. Bueno, los derechos civiles. Derechos civiles. Los derechos civiles. Por eso, esa la ganan. Sí, y porque la ganan, sí. dicen, no, pues ya no necesitamos Sí. llevar esto al legislativo y ganar elecciones. ¿Sabes? Vamos a la Corte con buenos abogados y ganamos porque tenemos la razón, ¿no? Sí. Y la justicia está de nuestro lado. Sí. Y les va muy bien. Les va tan bien que los republicanos dicen, caray. Sí, exacto. Y hacen exactamente lo mismo. Y hoy estamos en una situación donde la Corte resuelve de manera inversa en el tema del aborto. El argumento de la Corte, uno de los argumentos es que esta es una decisión para los estados, que el pueblo decida. Sí. Que el pueblo decida, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí hay un riesgo de que eso ocurra. Y creo que eso no es bueno para una democracia, ni para la Suprema Corte, y menos para una Suprema Corte tan jovencita como la nuestra. Bueno, no es bueno, pero Javier, gracias a eso, hoy Estados Unidos es un mejor país. Perdóname. No sé. Claro que es. No, bueno, a ver, juzga, Javier, porque, a ver, gracias a eso se echaron para atrás las leyes de Jim Crow, ¿no? Las famosas. Tal vez hubiera sido un mejor país si eso se hubiera resuelto vía el poder legislativo. Había condiciones. Eso es lo que pensaron, pero igual hubiera que tratar un poquito más. En fin, ese es creo que uno de los temas. Yo ahí de acuerdo. Es una discusión, no quiero, ¿me entiendes? Es una discusión. Y en el caso de la Suprema Corte de Estados Unidos, era una corte que le toca esto después de 150 años, ¿no? Bastante institucional, bastante sólida. Creo que a nuestra Suprema Corte, cuando tratamos de entender la coyuntura en la que está, esa coyuntura se explica por muchas cosas. Un presidente con una cierta estrategia, muchas cosas. Pero es una Suprema Corte que es bien jovencita y institucionalmente muy frágil, ¿no? Entonces, parte del problema es si en esa coyuntura de fragilidad le cae todo esto encima, ¿qué haces? Bueno, ¿no? precisamente, y ahora no solamente ya les cayó un chorro, sino que viene por caerles el famoso Plan B. Yo creo que ese es el único que desde mi punto de vista deberían de resolver. ¿Y lo de la militarización no, Javier? Yo creo que es más importante el plan B. Sí, no, yo también coincido. Si tengo que escoger entre dar tres pasos o dar un paso, creo que le conviene más, pensando ya en estrategia de la nueva ministra presidente, creo que le conviene más tratar de dar un paso firme. Entonces tienes que escoger un tema y yo escogeré el electoral, pero eso es reconozco que podemos debatirlo. ¿Tú estás de acuerdo con Javier? Bueno, mira, no sé si estoy de acuerdo con Javier en el otro tema de Estados Unidos, sí. De que, y sobre todo cuando el aborto, porque eso ya lo habíamos platicado aquí, hubo varios momentos en que había un presidente, después del 72, presidente demócrata, mayoría demócrata en la Cámara, mayoría demócrata en el Senado. Carter, Clinton 2 años y Obama 2 años. Además que para cambiar la Constitución se necesita 3/4, creo. No, era para el aborto, no había que cambiar la Constitución, era legislar la federal. No prohibir, digamos. O sea, legislación secundaria. Exacto. Pero si hubieran ido ahí los republicanos a la Corte, te apuesto. Bueno, pues, hubieran argumentado que eso era anticonstitucional. Soberanía de los estados. Pero tenían en ese momento todavía una Corte a su favor. Y ya legislándolo, sobre todo Obama, yo creo que el mayor pecado fue de Obama. Pero porque Carter pues todavía era un momento más complicado. Obama no le quiso entrar. Bueno, la opinión pública totalmente a favor de que se hiciera, por cierto. No, mira, sobre la Corte en México, yo creo que en efecto lo del Plan B pues es ahorita lo inminente. Claro. El número de nexos de ahora de los pendientes de la Corte, pues ahí describe con mucho detalle, mucha precisión, en varios ensayos exactamente qué es lo que está pendiente, qué es lo que sí se resolvió, qué es lo que se resolvió mal, qué es lo que se resolvió no tan mal. Y uno de los no pendientes, pero de las decisiones pues, más controvertidas, fue, desde luego, la prisión preventiva oficiosa, que es un terminito odioso, debe ser de oficio. Sí. Pero bueno,
les gustó ponerle oficiosa, Sí. que quiere decir otra cosa, pero bueno, los abogados ya saben, no saben escribir. Quiere decir automática. Sí, bueno, no saben escribir, pues digo, saben hacer otras cosas, escribir no, no es lo suyo. Bueno, y este es el caso que ahora le toca el tema de la Corte Interamericana. Claro. El de la prisión preventiva, el del arraigo también, pero Sí. es más, porque se llevó a un recurso de inconstitucionalidad, la prisión preventiva, y la Corte, presidida por Saldívar, ya con 4 miembros escogidos por López Obrador, lo echó para atrás, Sí. salvo en lo fiscal. Es el único tema Correcto. que quedó. Vale. Y se fueron a la Corte. Se fueron a la Corte Explica eso, Interamericana. Cuando ya agotas en un Exacto. país todos los recursos legales existentes, puedes ir a la Corte, primero a la Comisión y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte cuyos fallos son vinculantes para México desde el 99. Eso es algo que hizo Zedillo y hizo Rosario Green, desde que desde luego firmamos la Convención Americana de Derechos Humanos en 1981, que me da mucho orgullo decirlo, la firmó mi papá, y luego desde en el 2001, cuando ratificamos la convención a instancias del presidente Fox y de el que también era secretario de Relaciones Exteriores en ese momento y también se apellidaba Castañeda. Bueno, el problema con todo esto es que no se ha resuelto realmente qué pasa después de las reformas del 2011 y el primer capítulo de la Constitución, los derechos humanos, todo eso. ¿Qué pasa cuando un fallo de la Corte Interamericana y la Constitución se contradicen? Cuando se trata de leyes secundarias, claramente los fallos de la Corte, las sentencias de la Corte Interamericana mandan. Sí. Cuando están iguales, Constitución y Corte, cuando se contradicen, ¿qué sucede? La mayoría de los abogados, esos que no saben escribir, han dicho, por ejemplo, bueno, Santiago Corcuera, que quizás sabe más de esto que cualquiera, pero que debe regir el principio pro persona. Si están empatadas las dos cortes, los dos niveles, el fallo que más favorezca a las personas de los derechos humanos es el que vale. O sea que en este caso es el de la Comisión, El de la Corte. la Corte El de la Corte Interamericana. Interamericana. Pero la Suprema Corte nunca aceptó eso, no lo aceptó. Se abrió un expediente, Saldívar abrió el famoso expediente 293, Romano 1, quién sabe qué cosas. Y se vertieron ahí muchos puntos de vista, pero hubo una ministra en particular, furibunda, Margarita Luna Ramos, que nunca quiso aceptar esa tesis de que primaba el principio pro persona. Y por lo tanto, en una serie de sentencias, de fallos, de una serie de cosas, al día de hoy, por desgracia, el secretario de Gobernación tiene razón. ¿Qué Corte Interamericana ni qué Interamericana? Aquí nos hacen los mandados. Prima la Constitución, porque eso es lo que esta Corte, de alguna manera, ha aceptado. Bueno, y hay que decirlo, desde luego este gobierno ha sido muy claro que quiere la prisión automática, ¿no? De oficio, porque es una palanca de poder. No nos hagamos. No están muy interesados en la justicia. Es un tema de control político. Mira, este tema de la Corte Interamericana es uno de los asuntos que la Suprema Corte va, yo creo, a decidir si vuelve a revisar. Sí. Es algo que puede, Ojalá. que va a venir, digamos, de dentro de la Corte. Pero el problema que tiene la Suprema Corte no es lo que puede decidir si puede revisar, sino la montaña de cosas dependientes que tiene, que dejaron ahí, posponiéndolos para evitar conflictos con el presidente, la anterior presidencia de la Corte. Sí. Ya luego discute si eso fue políticamente correcto o políticamente... Pero eso es lo que hizo. Y el hecho real es que, es decir, esta Corte no está para elegir los temas que va a juzgar. Los tiene ahí amontonados por la procrastinación, por la posposición sistemática
en que en los temas duros, en los temas difíciles, la presidencia de la Corte anterior prefirió irlos pateando para adelante. Y ahí los tiene pateados para adelante. Este gobierno, a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, los cambios legales que vienen ante la Corte mexicana vienen del legislativo, vienen de la actividad política pura y dura y de la legislación del Congreso. Solo que es una legislación, una tras otra, que desafía principios constitucionales. Unos de una manera grosera, otros de una manera tangencial. Y por eso toda esa legislación en donde está cifrada la llamada Cuarta Transformación ha sido la legislación que más querellas constitucionales de todo tipo y más amparos ha generado en la historia de la Corte. De los 60 pleitos o querellas que hay de distintas instancias por esa legislación que está ahí ya vigente, se está aplicando en este momento, pero que está sujeta a revisión constitucional, de las 60, en general, solo resolvieron 30 y algunas a medias. Y dejaron para el final las más complicadas. La militarización, que no es militarización, es si la Guardia Nacional va a ser o no va a ser un cuerpo militar. No está así en la Constitución. No está así en la Constitución. Tiene la Corte que ver y decir, esto no puede ser. Ahora, imagínate la decisión de que la Corte diga que la Guardia Nacional es anticonstitucional si está bajo el mando del Ejército, está luchando ya contra un hecho cumplido, sí, un tremendo. Claro, un hecho consumado. Esos son los problemas que tiene la Corte. El tema que están ahí formados esperándola. La ministra presidenta puede escoger el tiempo en que esto se va a ver, pero lo que no puede es escoger los problemas. Tiene que atender todos esos problemas. Ya eran pendientes. Hace 2 años que hicimos en Nexos un número sobre los pendientes de la Corte. Ahora son deudas que tiene la Corte con la sociedad, porque han procrastinado tanto el asunto que realmente no han hecho una justicia expedita y han dejado que se expandan una cantidad de decisiones inconstitucionales del gobierno que han afectado cualquier cantidad de intereses. Entonces, la Suprema Corte lo que tiene que hacer ahorita es ponerse al día con estos asuntos que están ahí amontonados en su oficialidad de partes y en sus ponencias. Déjame decirte, porque una de las cosas que se ha debatido mucho estos meses es qué tanto tiene el ministro presidente, o ahora la ministra presidenta, el control de la agenda para pasar al Pleno todos estos asuntos. Lo tiene totalmente. Bueno, el ministro presidente, entonces ministro presidente Saldívar, él decía, yo no puedo pasar. Sí puede. Bueno, nada más estoy dando. Bueno, no, sí nada más estoy diciendo lo que decía el ministro, entonces ministro presidente. Una de las cosas importantes que dijo, sí, que ha venido diciendo la nueva presidenta es que debe ser una corte en donde haya más colegialidad. Sí. Porque desde el punto de vista de las facultades legales, reglamentarias que tiene el presidente de la Corte o la presidenta de la Corte, es un tirano legal. Puede decidir prácticamente todas las cosas o influir en prácticamente todas las cosas, hasta en los nombramientos, en los despidos y hasta en los sueldos y las prestaciones. Eso es del Consejo de la Judicatura. No, lo que pasa es que, y voy a esto porque lo quiero conectar con lo que tú dijiste, Javier, que el ministro Saldívar decía, yo no puedo pasar al Pleno pues, si no hay proyecto. Entonces, hasta que haya proyecto, no puedo pasar. Pero, en fin, parecería entonces, porque tú dijiste, si yo tuviera que escoger, escogería el plan B y dejaría a un lado las otras deudas que tiene la Corte, como si eso lo pudiera decidir la ministra presidenta, desde un punto de vista, ¿qué? ¿Político? ¿Jurídico? Esto es claro que tiene un componente político. Ahora, eso lo tiene que reconocer una buena Corte en cualquier país. Sí. Ahora, dentro de ese contexto político, debe de operar con criterios jurídicos. Sí. ¿Sí? No puede hacer unas cosas ilegales. Por eso, ¿no? Entonces, pero tiene que tomar en cuenta eso. El dilema que se dice que enfrentó la Corte a partir de 2018 es que para evitar una crisis constitucional, o
sea, no era un mero enfrentamiento. O sea, la idea, el argumento, digamos, de un lado, no era una cuestión de enfrentar al presidente, era de tal vez llegar a una crisis constitucional si tomaba una serie de decisiones la Corte. Pero por el otro lado, el no tomar decisiones, el procrastinar, implicaba serios problemas de no resolver cosas que había que resolver. Entonces, ese, digamos, estaba atrapado entre esas dos, se quedó atrapado entre esas dos y eso generó serios problemas. ¿Qué hace ahora la ministra? Yo creo que tiene la intención de avanzar, vamos a decir, más rápido que lo que se avanzó en los primeros 3, 4 años, ¿no? Sí. ¿Qué tan rápido? ¿Qué primero y qué después? Bajo el supuesto, yo ahí sí desconozco, pero bajo el supuesto, como ahorita lo describe Héctor, de que tiene un enorme poder discrecional la ministra presidente, puede escoger avanzar mucho más rápido o puede escoger avanzar un poquito más lento y puede escoger temas. Mi intuición es que yo, si pudiera escoger entre la larga lista de temas, sí. yo creo que el urgente es el electoral. Ah, no, eso no puede haber duda. Bueno, entonces, ¿por dónde empieza? Por ahí. Por ahí. Sí. ¿Qué tanta prisa debe de tener para deshacerse de todos sus pendientes? Yo creo que un poquito menos prisa de lo que creo que piensa Héctor. Pero, tío, eso no podemos, es una discusión y yo creo que ella la debe de tener con sus ministros, ¿no? A lo mejor el propio Héctor dio al clavo con lo que dice la ministra Norma Piña. Vamos a ser más colegiales. A lo mejor los 11 ya sentados en esas salas preciosas que tienen atrás del Pleno, ¿no? Pueden decidir a qué le damos, a qué le entramos. Yo propongo como ministra presidenta que le entramos a esto. Digo, lo del plan B lo van a tener que hacer a fuerza porque hay fechas fatales. Hay fechas ahí no hay duda y lo que está en juego es la democracia mexicana, nada más y nada menos, ¿no? Y con unas faltas explícitas como que la ley secundaria dice que hay que desaparecer al secretario general del Instituto Nacional Electoral y la Constitución dice que debe de haber un secretario general del Instituto Nacional Electoral. Bueno, a ver, ahora, cualquier niño de diría, pues esto es contradictorio, ¿verdad? ¿No? Entonces, el problema es que esas leyes del Plan B, salvo 2, son 6. Sí. No están todavía... 2 ya y sí, 4 esta semana, no están todavía promulgadas. Entonces, no tienen materia. Bueno, creo que ya saben perfectamente de qué se trata. Y el tiempo perentorio que tienen, eso sí, es el 1 de junio. Sí. Si para el 1 de junio esas leyes que van a ser aprobadas no están o bajo amparo o bajo descalificación de la Corte, van a poder ser aplicadas en las elecciones del 24. Electoral del 24. Si antes del 1 de junio algún amparo o alguna decisión de la Corte dice que esas leyes son anticonstitucionales, entonces sigue el proceso de discusión, pero a partir del 1 de junio se quedan las leyes como están. No hay cambio de leyes. Así es. Esa es hasta donde yo entiendo, el tiempo de las leyes, de las leyes electorales. Ahora, ¿por qué digo yo, por qué parece que tengo mucha prisa de que fallen las otras cosas? Porque llevamos esperando de algunas cosas 4 años. Sí. Lo que no es prisa, es que, como dice el principio, la justicia, si no es expedita, no es justicia. No, pues entonces, imagínate que, como tú dices, que ahora la Corte falle que no puede ser militar la Guardia Nacional, cuando ya depende administrativamente de la Sedena. A ver, o sea, lo que eso significa. Un último comentario. No, sí, yo creo que, lo del plan B es a fuerza. Sí. Ahora, los otros temas, sobre todo el de la militarización, pero yo diría también lo de la CIDH, porque lo que está empezando a suceder de unos 10 años para acá, un poquito más en varios casos, es que cuando hay un fallo de la Corte que es discutible legalmente por muchas razones, cada vez más son los que van a la Corte, primero a la Comisión y luego a la Corte Interamericana. Sí. Y en efecto, pues gracias sobre todo, insisto, a Zedillo, estamos en una situación donde esos fallos son vinculantes para el Estado mexicano.
Bueno, pues... Excepto si van, como decías tú, en contra de la Constitución. Ese es el debate interesante y no es un debate obvio. No, porque parecía... es de escuela de derecho. Es esa, pero estoy de acuerdo que es un debate muy de fondo y donde hay posiciones de ambos lados que se sostienen. Pues. Es más, podríamos debatirlo en esta mesa. A mí me encantaría, aunque no sé. Para la semana que entra. A mí me encanta porque... Jurídico y político, desde luego, que tiene que ver con la soberanía, la llamada soberanía, ¿no? ¿Con quién tiene la última palabra? Sí. ¿Quién tiene la última palabra? ¿No? ¿Quién tiene la última palabra? En todo caso, todos estos debates a mí me gustan que estén sucediendo en México porque creo que como nunca estamos discutiendo el Estado de Derecho, las leyes. Recomiendo los artículos de Nexos, por cierto. Recomiendo mucho los artículos de Nexos de febrero. Sí. Hay un artículo introductorio de Héctor y María Amparo Casar, luego uno de Saúl López Noriega, luego uno de Pedro Salazar, ambos expertos en estos temas. Creo que sumamente claros. Muy bueno. Son dos abogados que escriben muy bien, quiero decir. Sí. Muy claros, muy valiosos. Y creo que vale la pena. Y con matices distintos. Son personas que estudiaron Derecho. Que ejercen como abogados. Hay que decir esto, la Corte procrastinó mucho, pero también resolvió cosas importantes. Sí. Y a veces bien. No fue una Corte móvil mal. En absoluto. No. Hay que decir, Y eso lo detalla muy bien Pedro Salazar en su artículo. Y creo que Saúl López Noriega también describe el dilema que enfrenta la Corte Mundial. Vaya que ha cambiado el país, que ahora, ¿no? En una mesa de análisis político se habla mucho de derecho. Bueno, es que no habíamos tenido un gobierno que quisiera cambiarlo todo. Exacto. Sí, de un plumazo. ¿Y de qué manera? De 40 leyes, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos a analizar el juicio de Genaro García Luna allá en Nueva York. Va saliendo cada vez más carnita, ¿o no? ¿O no? Vamos a ver. Regresamos.